Buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder alabar al Señor juntos en esta mañana. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias por todo el esfuerzo que hacen por exaltar al Señor en este día tan especial. Gracias también a los que nos ven en casa. Gracias por darnos la confianza de llegar hasta sus hogares, alabando al Señor juntos. Para empezar el día de hoy en este servicio de alabanza, qué mejor hacerlo que leer el Salmo 146. Voy a leerlo para ustedes. Salmo 146 del versículo 1 al 10. El salmista inicia diciendo: Aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Este salmo me llama mucho la atención porque inicia y termina de la misma forma. El salmista termina diciendo aleluya e inicia diciendo aleluya, y se recuerda a sí mismo, le habla a su alma diciéndole: alaba, oh alma mía, a Jehová, porque él entiende que su corazón fue creado para la alabanza de su nombre, para cantar salmos a Dios mientras viva. Y ese es el propósito del hombre. El hombre también tiene que entender, como dice este salmo, que no debe confiar en príncipes, porque ¿qué es el hombre? Hoy está y mañana vuelve a la tierra. Pero bienaventurado, dichoso, digno de envidia, digno de admiración,
aquel hombre cuyo ayudador es Dios. Y ese Dios se define como el que hace justicia, el que da pan a los hambrientos, el que liberta a los cautivos, el que abre los ojos a los ciegos, el que levanta al caído, el que ama al justo. ¿Cómo no vamos a alabarlo si tenemos un Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en él hay? ¿Cómo no vamos a unirnos en esta mañana a alabar su bendito y santo nombre? ¿Les parece si presentamos todo este servicio en las manos del Señor y disponemos nuestro corazón? Le decimos a nuestra alma: oh alma mía, alaba a Jehová mientras vivas. No confíes en el hombre, pues el hombre muere y vuelve a la tierra. Pero queremos hoy, Señor, confiar en ti. Te damos las gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar acá, reunidos, unánimes, Señor. Personas de diferentes edades, contextos, Señor, que lo que tienen en común es a este Dios de la vida. Este Dios que nos sostiene, ese Dios que nos guarda, ese Dios que nos ha traído de tinieblas a tu preciosa luz. Señor, que en este día, Padre Celestial, podamos exaltar tu nombre, alabar tu nombre, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, porque solo tú eres digno, Señor. Solamente tú te defines, Señor, como ese Dios que hace justicia, ese Dios que da pan, ese Dios que liberta a los cautivos, que abre ojos a los ciegos, que levanta al caído y que ama en su justicia al hombre pecador. Venimos, Señor, en esta mañana, Señor, pidiéndote, Señor, que seas propicio, Señor, a toda la alabanza de tu pueblo. Que en este día, Señor, los que venimos hambrientos de tu palabra, podamos salir llenos del pan de vida de Cristo Jesús. Que todos aquellos, Señor, que en este día, Señor, se sienten cautivos de alguna forma, puedan encontrar libertad en la preciosa gracia de nuestro Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver el resplandor de tu Hijo, Señor, en cada versículo que podamos leer, en cada versículo que podamos escuchar. Ayúdanos, Señor, y levanta, Padre Celestial, también cualquier ánimo que puede estar ahí caído, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que en esta mañana podamos, Señor, ser testigos de tu precioso amor que nos envuelve a través de tu preciosa escritura. Que tu Espíritu, Señor, pueda, Señor, mostrar la gracia de nuestro Dios y Salvador en esta mañana. Y nos disponemos de corazón, Señor, para que todo lo que podamos hacer sea para la alabanza y gloria de tu nombre. Aleluya a nuestro buen Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos disponemos a alabar juntos al Señor, ya sea que quiera ponerse en pie, que quiera hacerlo sentado. Te exaltamos, Señor, en esta mañana. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad, la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. De los montes a los valles ya se escucha el clamor
te canta con amor. Tu luz vence las tinieblas al andar de la cruz. Llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Aleluya, 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 aleluya. Levante su voz. Aleluya, 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 aleluya. Una vez más. Aleluya, 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 aleluya. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Te cantamos, Señor, te adoramos. Eres tú, Señor, el único merecedor de nuestra alabanza, Dios, de toda nuestra adoración. Y hoy queremos, Señor, rendirte este acto de adoración, Señor, entendiendo, Dios, cuán dichosos somos de poder venir delante de tu presencia, Señor, rendir nuestra vida ahí, Señor, traer todo, Señor, lo que somos, nuestras imperfecciones, Señor, todas aquellas cosas, Dios, cargas que pueden haber en nuestra vida, Dios, delante tuyo, y saber que podemos entrar delante, confiados delante del trono de toda gracia, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, por lo que tú, Señor, has pagado. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. tuya es toda la
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, Te adoramos, eres invencible. soberano. Tuya es toda la gloria. Tuya es. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Solo para ti, todo es para ti. Te cantamos, Señor Jesús. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuyo es todo el Señor, ¿cómo no alabarte? Toda la gloria es para ti. Gracias, Señor, por ser soberano. Gracias por recordarnos en esta mañana que solo tú eres Dios de los imposibles. Venimos delante de ti con nuestra fragilidad, con nuestras limitaciones, a veces con nuestras dificultades para entenderte, y todo eso lo ponemos delante de ti, rogando, Señor, que en medio de todo eso, Señor, tú en esta mañana nos muestres tu fortaleza, nos muestres tu rostro, nos muestres el rostro de Cristo Jesús a través de tu preciosa escritura. Que tu palabra sea predicada, que tu iglesia sea edificada y que tu nombre sea exaltado, porque solo tú eres soberano. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, chicos. Qué grande y maravilloso Señor tenemos. Él mismo se define en el Salmo 146 como el que hace justicia, como el que da pan, como el que liberta, como el que abre los ojos, como el que levanta al caído,
como el que ama al justo. ¿Cómo no vamos a alabar su nombre? Qué privilegiados somos. Pues mis hermanos, a los que no estaban cuando empezamos, pues bienvenidos. Es un gusto tenerlos acá. Es un gusto alabar al Señor juntos en esta mañana. Nos sentimos muy privilegiados de tenerlos aquí. Y estamos también en un mes muy especial, como ven, todo alusivo a la patria. Pero el día de hoy tenemos una pequeña celebración para los niños, por el Día del Niño. Así que vamos a hacer un orden especial hoy. Entonces, por favor, si los niños pueden pasar ya a sus diferentes centros donde van a estar con los instructores, con cada uno de ellos, lo agradeceríamos mucho porque hay una serie de dinámicas muy especiales para cada uno de ustedes hoy. Entonces, los más chiquititos y los papás los pueden acompañar en todo ese traslado, lo agradecemos. Como siempre, agradecemos muchísimo a los que invierten su tiempo, sus energías y dicen, sus hijos también son mis hijos y soy parte de ese proceso. Es parte de todo lo que hacemos como iglesia, donde cubrimos la necesidad de unos de otros y sobre todo procuramos también el servir a los demás para la gloria de nuestro Señor. Algo que también este salmo precioso nos deja ver es que el salmista pone una óptica muy adecuada de quién es el hombre. Dice, no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. El salmista empieza diciendo, el hombre mismo al ayudar a otro tiene cierta limitación y por lo tanto no vale la pena depositar toda la confianza en otra persona. Esto mismo también se aplica para nosotros. Nuestra confianza debe estar siempre en el Señor. También tenemos que cuidar nuestro corazón y no poner la confianza en nosotros mismos. Por lo tanto, también algo que hacemos todos los domingos que nos reunimos es recordarle a nuestra alma que nuestra ayuda proviene del Señor. Que todo lo que tenemos en términos económicos, todo lo que tenemos en términos materiales, todo le pertenece al Señor. Y simplemente somos administradores de lo que Él nos da. Así que vamos a aprovechar para presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras contribuciones. Y también a los que están en casa pues pueden utilizar los medios digitales. Hay algo bueno que dejó la pandemia, ¿verdad? Es toda esta facilidad para trasladar fondos. Entonces, nada más pedimos que especifiquen muy bien el para qué va, ¿verdad? Si es misiones, si es su ofrenda, su diezmo, con toda libertad puede hacerlo. Y oramos juntos para que esos recursos sean utilizados para la extensión del reino. Es todo un privilegio que tenemos el dar al Señor, así que lo vamos a hacer con generosidad en esta mañana. Señor, gracias porque tu palabra nos recuerda que nuestra confianza no debe estar centrada en ningún hombre. Y eso también nos incluye a nosotros. Así que en este acto, Señor, para nada estamos diciendo yo te doy para que tú me des. No, entendemos totalmente que todo lo que tenemos es porque tú lo has puesto, Señor, en nuestras manos. Danos la sabiduría, el temor tuyo para administrar esas cosas, para que todo lo que podamos de echar mano, Señor, sea parte de nuestra alabanza a ti, Señor. Pido, Padre Celestial, que podamos sobreabundar en el entendimiento de ser generosos. Y también, Padre, ruego, Señor, si hay alguno entre nosotros que no puede presentar, Señor, en esta mañana, para que también tú suplas sus necesidades. Y pronto, Señor, le des el don, el privilegio de dar, Señor. Y que nunca se nos olvide, Padre Celestial, que nuestra confianza está totalmente puesta en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pues el día de hoy vamos a hacer un paréntesis. Hemos aprendido muchísimo a través de este recorrido que estamos haciendo con el pastor Marvin en el Evangelio de Juan. Pero queremos hacer un paréntesis en esta mañana para tratar un tema que creemos bastante pertinente, bastante importante. Bueno, para nadie es un secreto, ya tenemos más de 18 meses de pandemia, por ahí, no sé.
Tengo un amigo que cuenta los días, yo no soy tan exacto para eso. Y bueno, tenemos que admitir que nuestra vida ha tardado un poco en volver a lo que llamábamos normalidad, ¿verdad? Hemos aprendido palabras nuevas, algunas las usamos muy mal todavía, inmunidad de rebaño, protocolos, higiene, todo eso, ¿verdad? Algunos hemos cambiado hábitos de higiene y rutinas radicalmente. O sea, yo me acuerdo que lavarme las manos después de comer pescado nada más, pues gracias a Dios hemos interiorizado mucho en eso. Algunos ya se empiezan a sentir cómodos con sus mascarillas, otros estamos deseando que desaparezcan y nunca más vuelvan a existir, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pandemia es pandemia y de una u otra forma ha afectado a todos los países, todos los continentes, ciudades muy desarrolladas y ciudades muy desfavorecidas se han visto golpeadas definitivamente por este virus. Y no sé si lo han notado, pero no hemos salido todavía de esta pandemia y ya estamos pensando en otras, en variantes. Se nos están acabando las letras del alfabeto griego, ¿verdad? Estamos pensando en otros virus en el futuro y nos estamos preguntando, ¿realmente estaríamos preparados para otra cosa así? Pues hablando de todos estos temas con un amigo muy cercano, él me decía una frase que caló mucho en mí. Me decía, el COVID-19 y las otras pandemias que trajo. Y me llamó mucho la atención esa frase porque tenía un sentido muy especial para mí. Él se estaba refiriendo a un montón de situaciones que trajo la pandemia, agregados, que en términos de militares se llaman daños colaterales. El encierro, las pérdidas, duelos, lutos, incertidumbres. Bueno, eso ha provocado en todo el mundo una gran zozobra. Y hoy vamos a hablar de una de las grandes pandemias que trajo consigo el COVID-19. Es un enemigo tan invisible o tan difícil de percibir como es el virus, hasta que empezamos a ver sus efectos. A diferencia del coronavirus, pues en esta otra pandemia hay muchos síntomas y son muy variables. No se trata de cosas fáciles de detectar como tos, fiebre, dolor de cuerpo o dificultad para respirar. No, tiene otros síntomas. ¿Qué podría tener en común alguien que está luchando con la codicia? ¿Alguien que está terriblemente irritable? ¿O alguien que de verdad ya dijo, no me interesa nadie más? Estoy totalmente rebasado. ¿Qué podría tener estas tres personas en común? Alguien con avaricia, alguien irritable y alguien totalmente desinteresado. Pues las tres personas pueden estar sufriendo de esta misma pandemia que les quiero contar hoy. Y es la ansiedad. ¿Sí? ¿Cuántas acciones y actitudes pecaminosas diferentes vienen ligadas a la ansiedad? Pónganse a pensar por un minuto. La ansiedad sobre las finanzas puede dar lugar a cosas como la codicia, o como la avaricia, o inclusive como el robo. Hay un libro muy interesante, no me acuerdo el autor en ese momento, pero se llama Iglesia Postpandemia, y muestra que existe un estimado de que el 40% de las iglesias en América Latina van a cerrar después de pandemia por problemas económicos. ¿Y cuál es la raíz de esos problemas económicos? La ansiedad en las finanzas que lleva a la avaricia. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener bastante cuidado. La ansiedad en nuestras relaciones personales, usted puede estar tan ansioso que termina pues estando totalmente irritable, siendo tosco con los demás. La ansiedad puede llevarte a otro extremo, a estar tan ansioso por algo que no me importa el resto de personas. Entonces, si conquistamos la ansiedad, muchos de estos pecados que están acá, pues pueden ser fácilmente vencidos. Por lo tanto, en esta mañana vamos a ir a las Escrituras para saber qué es lo que Dios dice acerca de la ansiedad. ¿Qué es lo que Jesús dijo que es la raíz de la ansiedad? Y sobre todo, ¿cómo podemos vencer la ansiedad?
porque evidentemente en estos momentos pues la ansiedad no la vamos a vencer con mascarillas, alcohol en gel o distanciamiento social. Tenemos que ir desesperadamente a la palabra para responder a estas preguntas. Y por lo tanto vamos a hacer este paréntesis el día de hoy en nuestro estudio con el pastor Marvin para estudiar Mateo 6. Y en este texto vamos a ver la raíz de la ansiedad y 4 herramientas para combatirla. Tenemos que hablar antes de Mateo. Bueno, Mateo fue escrito principalmente para judíos. Él era recaudador de impuestos, uno de los 12, y él escribe su evangelio poco antes de la destrucción del templo. Su idea principal es mostrar a Jesús como este Mesías que el Antiguo Testamento prometía. Así que este capítulo 6 se refiere acerca de los tesoros. Jesús está hablando de los tesoros. Y vamos a ir sin más previo a empezar a leer el versículo 19. Dice Mateo, capítulo 6, versículo 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Es bastante interesante cómo Jesús empieza este discurso. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no existían algo como transferencias bancarias o algo así, sino que la riqueza venía de 3 fuentes: la ropa, el alimento y materiales o joyas preciosas. Bueno, estas son las 3 cosas que una persona podía tener para ser rica. Y Jesús empieza de frente con el no acumulen para sí tesoros, donde la polilla, el óxido destruyen y los ladrones pueden robar. Así que empieza de una vez colocándole el punto a las is, por decirlo de alguna forma, de una forma muy incisiva. Las palabras de Jesús pues resultaban muy confrontantes, porque si nuestra felicidad depende de nuestras posesiones, uno en cualquier momento puede perderlo todo. Claro, Jesús no está censurando las posesiones en sí mismas. De hecho, la Escritura en ningún lado prohíbe la propiedad privada. Lo que está dejando muy claro nuestro maestro es que acumular riquezas por sí mismo puede ser bastante engañoso, porque uno puede encontrar en estos tesoros terrenales una falsa inseguridad. Versículo 20. Más bien, o sea, Jesús tiene una mucho mejor opción. Acumulen para sí tesoros en el cielo. El problema no era acumular tesoros, es qué tipo de tesoros estás acumulando. Donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. ¿Cuáles son los tesoros que se acumulan en el cielo? Bueno, el contexto señala, o más bien refleja, que puede ser que se está refiriendo a cosas como el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas, el aumento de nuestra fe, el crecer en la esperanza y en la caridad. Lo que es bastante claro en el texto es que el lugar de acopio de bienes materiales debe ser totalmente relegado por acumular tesoros en el cielo. Hay un contraste muy claro: tesoros en la tierra o tesoros en el cielo. Eso implica una lucha de valores. Así que todos rápidamente diríamos, bueno, yo prefiero obviamente tesoros en el cielo. La pregunta que las palabras de Jesús dejan en el aire es: ¿cómo estoy entonces invirtiendo mi tiempo, mi energía y mi vida? Versículo 21. Viene una gran conclusión. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cristo en el Sermón del Monte ya se había referido bastante al término corazón, pero ahora está aclarando: donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, sea aquí en la tierra o arriba en el cielo. Donde uno pone su interés, pues, y su energía, revela dónde están sus prioridades. Eso es lo que está más que claro en este versículo. Así que es una invitación también. Si los discípulos mantienen su corazón completamente centrados en el Padre, entonces cualquier tesoro en la tierra, delante de esa comparación, va a perder cualquier brillo, cualquier rasgo de hermosura. El corazón del ser humano fue creado para buscar tesoros, pero no cualquier tesoro.
El corazón del hombre fue creado para atesorar a Dios y deleitarse en Él. Ese es su verdadero propósito. Versículo 22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. ¿Qué es lo que está detrás de esta declaración? Es un concepto judío muy antiguo que decía que el ojo es la ventana del alma. Lo que uno permite que entre en sus pensamientos determina quién eres. El pensamiento produce deseo, el deseo produce acción, la acción deja ver qué tipo de persona eres. Así que esto es lo que está en el trasfondo de lo que Jesús está diciendo. Hasta el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esto es algo que todos los autores bíblicos hacen, y es dibujar al mundo en dos términos. Solo hay dos opciones, y esto muestra una realidad, por decirlo de alguna forma, muy cruda. La vida se ve muy simplificada con estas dos opciones. Los hombres no somos realmente libres, ¿no? Servimos a uno de dos amos, y eso es lo que está dejando bastante claro. Vean la secuencia. Primero empezó con la idea de dos tesoros. Después siguió dando la idea de que hay dos diferentes tipos de ojo. Y ahora nos dice que solo hay dos amos. Solo hay dos amos al cual tenemos que escoger. O servimos a uno o servimos al otro. Y esto es el contexto que Jesús utiliza para empezar a hablar del tema de la ansiedad. Ahora, del versículo 25 al 34, Cristo va a decir 4 veces: no os afanéis, no estén ansiosos. En el versículo 25 dice: por tanto les digo, no se afanen. En el 27 vuelve a decir: por mucho que usted se afane, ¿qué va a hacer? Versículo 31, no se afanen diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué vestiremos. Y finalmente en el versículo 34, por cuarta vez, vuelve a decir que la ansiedad por el mañana no carcoma su corazón. En otras versiones dice: no os afanéis por el día de mañana. Vamos a ir estudiándolo poco a poco. 4 herramientas para luchar contra la ansiedad, 4 cosas que debemos recordar cuando la ansiedad quiere ganar la batalla en nuestra mente, y la raíz de la ansiedad. Versículo 25 entonces. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, ni el cuerpo más que la ropa? La sección anterior podía dejarnos como una pregunta y una inquietud en el aire. Si nosotros decidimos por Dios, que Dios sea nuestro amo, que le dé sentido a nuestra vida y a nuestra seguridad en el cielo, si ponemos nuestros ojos en el cielo, ¿quién va a cuidar de nosotros aquí en la tierra? Así que Jesús se adelanta en este versículo 25 con una tremenda respuesta. Este versículo nos está presentando nuestra primera herramienta para luchar contra la ansiedad. Y es recordar que la ansiedad no cubre nuestras necesidades. Dios sí. ¿No se han puesto a pensar que a veces nos preocupamos mucho por cómo vamos a hacer algo? Pero por más que nos preocupemos, ese algo sigue sin resolverse. Pues lo que nos está diciendo el Señor es: la vida física es importante, pero hay algo mucho más importante, y es que no nacemos solamente para cubrir nuestras necesidades y para sobrevivir. Nacimos para algo mucho más grande, mucho más sublime, que es conocer a Dios, que es vivir al máximo su gracia. Lo primero que el Señor nos dice con respecto a la ansiedad es que vivimos en un campo de entrenamiento para una comunión más plena con Dios. La verdad bíblica es que Dios cuida de nosotros.
y Él provee por nuestras necesidades. Vean que en la antigüedad, en Medio Oriente, pues las personas tenían muy poco para cubrir sus necesidades. Y estoy hablando de cosas como comida, vestido y techo. Esto porque dependían de diferentes elementos fuera de su control para llenar esas necesidades. Cosas como las lluvias estacionales, cosas como si se desbordó o no el río Nilo. Y Jesús le está hablando a esa audiencia y le está diciendo, aunque pueden que tengan muchas razones para estar preocupados, Dios cuida de nosotros. Jesús está hablando a personas que conocen muy bien las luchas diarias. Y es que una buena parte de su rutina, pues pasaban pensando cómo conseguir las cosas para sobrevivir al día a día. Particularmente los pobres no tenían una gran despensa. De modo que preguntarse qué comerán mañana era bastante pertinente. Pero Jesús no está tampoco acá abogando a que tengamos una actitud descuidada, ¿no? Lo que está atacando aquí es esa preocupación que nos paraliza, esa preocupación irracional que quita la alegría de nuestra vida. Esa preocupación que está fuera de control es totalmente dañina cuando nos lleva de una forma desproporcionada a quitar los ojos de Cristo para centrar nuestros ojos en otra cosa. Por lo tanto, es un problema mayor. Versículo 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Bueno, ¿qué se hace para obtener comida, bebida y vestido? Todos diríamos en una sola voz, trabajar. Pues se trabaja duro para cubrir las necesidades. No obstante, ahora Cristo quiere enseñarle a sus discípulos cómo la naturaleza misma fue diseñada para depender del Creador, no de sí mismos, sino del Creador. Nosotros fuimos diseñados exactamente igual. Jesús, para explicar el cuidado que Dios tiene por los suyos, está utilizando a unas aves, como si fueran una parábola viva. Las aves, ¿qué no tienen? No tienen brazos para sembrar, cosechar o almacenar en graneros. ¿Y no cuida Dios de ellos? Definitivamente sí. ¿No lo hará el Señor también con nosotros? Definitivamente la respuesta es sí. Versículo 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como ellos. Veamos cómo el Señor está desarrollando las ideas. En el versículo anterior podían hacer la pregunta, pero los animales no necesitan ropa. Y además ellos sí trabajan a su forma. Ellos buscan alimento, ellos se mueven para conseguir comida. Pues entonces las palabras de Jesús se adelantan a ese pensamiento. Observen cómo crecen los lirios del campo. Los lirios no tienen piernas, no pueden trabajar, no pueden moverse para conseguir alimento. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Los viste con esplendor, con un esplendor que ni siquiera Salomón, siendo el rey más próspero que tenemos en la Escritura, pudo lograr ni siquiera igualarlo. Este versículo nos muestra la segunda herramienta que tenemos para luchar contra la ansiedad. Cada vez que estos pensamientos de ansiedad quieren ganar terreno en nuestra mente, tenemos que recordar que la ansiedad no suma nada a nuestra vida, absolutamente nada. Por más que usted sienta ansiedad, por más que usted se preocupe, no puede agregar ni siquiera una hora a su vida.
Nuestra ansiedad no sostiene nuestras vidas, ni suple nuestras necesidades. Nuestra ansiedad no nos da de comer, nuestra ansiedad no nos da de beber, nuestra ansiedad no nos viste. Solo Dios nos da la vida y las condiciones necesarias para mantenerla, no nuestro afán. Otras versiones dicen, no puedes sumar ni siquiera un codo a tu estatura. Si pudiéramos crecer por ansiedad, yo jugaría en la NBA fácilmente. Pero la ansiedad tiene algo cierto. La ansiedad nos recuerda que no tenemos el control. En lugar de que la ansiedad sirva en contra, deberíamos de darle la razón en eso. No tenemos el control. Pero al mismo tiempo debemos recordar, el que tiene el control de nuestra vida es el Señor. Versículo 30. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Aquí vemos en este versículo la raíz de la ansiedad. Este es el génesis de la ansiedad. Vean la frase. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por nosotros, hombres de poca fe? En otras palabras, Jesús está diciendo, la raíz de la ansiedad, ¿cuál es? Nuestra poca fe. Cuando la incredulidad toma la delantera en nuestra vida, el resultado es ansiedad. Demasiada ansiedad, dice Jesús, viene de demasiada poca fe. Demasiada ansiedad viene de demasiada poca fe. Si Dios provee para la hierba, que es de corta vida, ¿no proveerá para usted y para mí, que somos hijos destinados para la gloria de la vida eterna? Definitivamente sí. Y si Dios viste con atuendos hermosos a las flores silvestres, ciertamente no nos va a vestir como necesitamos. La raíz de la ansiedad es algo muy, muy trágico y es la incredulidad. Supongamos que hace días venimos con un cierto dolor de estómago, ¿verdad? Y hemos tratado con medicina, con dietas, pero nada funciona. Y después de algunos días visitamos al doctor. Como buen hombre visitamos al doctor ya cuando nos duele por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese doctor nos dice, ese dolor que tú tienes en el estómago es cáncer en el intestino delgado? ¿Estas serían buenas noticias para nosotros? No, definitivamente. Nadie estaría, cáncer en el intestino delgado, tanto que la pulsé. No, ¿verdad? Enfáticamente no. Pero déjeme hacerle otra pregunta. ¿Estarías contento si el mismo doctor que dice es cáncer te da la siguiente esperanza? Es grave, pero es tratable y el tratamiento tiene una alta posibilidad de que funcione. Esa mala noticia ya no se vuelve tan mala, ¿verdad? Definitivamente sí estaríamos contentos de que el doctor por fin encontró el problema y que nos da esa esperanza. Pues, así que las noticias de que tener cáncer, aunque son malas, pueden ser muy positivas. Lo mismo pasa con la ansiedad. La ansiedad no son buenas noticias. ¿Por qué? Porque el cáncer de la incredulidad no es bueno. No obstante, está muy bien saber lo que está mal en nosotros, ¿verdad? Y es todavía mejor saber que el que nos está atendiendo nos está diciendo, esta es la raíz y yo puedo solucionarlo. Tengo el tratamiento preciso. La ansiedad es bastante común en nuestros días, por eso hemos tendido a minimizarlo. ¿No será que estamos exagerando el tema? Es que al final del capítulo de Mateo, cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando de algo que es bastante pesado y es la idolatría de la preocupación. Muchas veces decimos idolatría y pensamos
ah, sí, la estatua aquella, o el templo aquel, o aquella práctica. Pero realmente idolatría es idolatría. Y cualquier cosa que pueda hacer que nuestros ojos se desvíen de Cristo para sumar fuerzas y energía en otra cosa, eso es idolatría. La preocupación es una idolatría. Por fin la revista Time pone de relieve algo que era muy obvio. En tiempos de pandemia la ansiedad ha llegado a niveles que la humanidad nunca había alcanzado. De hecho, la gente se está enfermando literalmente por la ansiedad. Así que no es algo menos para el Señor y no es algo menos para nuestra realidad. Versículo 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. La tercera arma que tenemos como discípulos para luchar contra la ansiedad es recordar nuestra identidad, quiénes somos. ¿Por qué? Porque los incrédulos viven de su incredulidad, pero nosotros como hijos vivimos del cuidado de nuestro Padre. La ansiedad tiene un terrible efecto. No solamente desvirtúa nuestra imagen de Dios, haciéndonos sentir a un Dios más lejano, sino que también desvirtúa nuestra imagen de nosotros mismos. Nos hace pensar que no somos hijos. Por lo tanto, el versículo 33 brilla con todo su esplendor. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no es un cheque en blanco. De hecho, estas cosas, algunas otras versiones traducen como todas las cosas, se refieren a las necesidades físicas y normales de la vida, para hacernos recordar que Dios no nos va a abandonar a nosotros como creyentes. Ahora, esto es un principio general que no siempre puede contestar algunas preguntas específicas de por qué esta o aquella persona sufre pérdidas o tiene necesidades. Lo que debemos recordar es que algunas veces Dios pues va a estipular algún tiempo de necesidad en nuestras vidas como creyentes. Pero el fin último es que confiemos en Él, en que nos volvamos a Él, y Él va a mejorar nuestra fe y nuestro carácter. Ahora, es verdad que este reino y su justicia son dones dados por gracia. Eso es claro. Son su reino y es su justicia. Todo se trata de Él. Sin embargo, este versículo introduce algo muy importante. Nuestra búsqueda constante y diligente. Su gracia provoca en nosotros un esfuerzo incesante y arduo. Estas cosas no son contradictorias. A veces hemos visto la gracia y el esfuerzo como enemigos, pero no es así, son complementarias. Su gracia hace que nosotros nos esforcemos, sí o sí. Un ejemplo claro de esto que podemos ver en la naturaleza es en la siguiente imagen. Es un árbol, pero muy conocido por todos, y en el mes patrio ahí lo tenemos. ¿Alguien sabe de qué es ese árbol? ¿Cuál? Bueno, no estamos tan perdidos, ¿sí? Muy bien, es un árbol de Guanacaste. Bueno, ahí quiero contrastar dos imágenes. Nosotros podemos ver ese árbol y decir, qué bonito ser un árbol, ¿verdad? No hace nada. Básicamente está ahí puesto, ¿verdad? Pues la principal fuente de energía del árbol es el sol. Entonces podríamos ver la imagen de ese árbol y decir, bueno, ese árbol no hace mucho. Pero realmente el árbol es muy activo. Sus raíces y sus hojas son receptivas de toda la energía solar, pero al mismo tiempo muy activas. Más o menos ustedes saben cuánta energía necesita un árbol como esos para
obtener la luz del sol y mandar esos nutrientes de la raíz a a todo su ser. Es la misma energía, o sea, ese árbol jala por día la misma agua que jalaría una persona que tiene que llenar 2 baldes llenos, o sea, un balde en cada mano, subiendo y bajando una escalera de 3 pisos, subiendo y bajando 300 veces al día. Eso es lo que hace ese árbol. Ahí donde usted lo ve, totalmente inactivo, que depende del sol, depende del aire, depende del agua, de un montón de cosas externas. Definitivamente un árbol de esos solamente se mantiene por la gracia del Señor. Pero eso le quita a ese árbol el esfuerzo que hace todos los días. No, ¿verdad? Trabaja y trabaja montones. Imagínense ustedes debajo del sol con 2 baldes, subiendo 3 pisos, subiendo y bajando 300 veces al día. Eso es lo que hace ese árbol para subsistir. ¿Por qué viene ese ejemplo? Este ejemplo nos hace meditar que usted y yo, como ciudadanos del reino, todo lo que necesitamos para vivir está en la gracia del Señor. Todo lo que necesitamos física y espiritualmente está en la gracia. Todo viene de afuera. Pero esa misma gracia debe provocar en nosotros un gran esfuerzo. Nosotros recibimos el reino como un regalo, pero una vez que lo hemos recibido, su gracia nos hace ser muy activos, trabajando con amor. No por algo que viene de nosotros mismos, sino por el poder que viene directamente del Espíritu Santo. El razonamiento de Jesús es bastante claro en este mandamiento. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta frase no es para decirle a los discípulos, esfuércense para conseguir la salvación. No, no, no. Mateo ya en el capítulo 5, versículo 20, ya había dejado bastante claro que la salvación es un regalo inmerecido. Pero buscar el reino significa utilizar esa justicia que Dios nos da para crecer, esforzarnos en las prácticas de la justicia, en las prácticas que glorifican a nuestro Salvador. Eso es lo que debemos hacer. Versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Hay un pastor muy famoso que se llama Warren Weiss y él decía siempre cuando pasa por este versículo que a menudo, constantemente, somos crucificados en medio de 2 ladrones, ¿sí? 2 ladrones que nos quitan mucha fuerza y muchos minutos de vida. El ladrón del pasado y el ladrón del futuro. Él decía que el ladrón del pasado suma todo el pesar del pasado y el ladrón del futuro todas las preocupaciones de las cosas que pueden pasar. Cuando una madre deja de mirar a Jesús, la preocupación lógica y responsable se convierte en desesperación, en temor, en abatimiento. La cuarta arma, la cuarta herramienta que tenemos para luchar contra la ansiedad está muy clara en este texto. Dios nos va a ayudar a enfrentar cualquier cosa, por difícil que sea, cuando llegue el momento. Póngase a pensar en eso. Dios nos va a ayudar a enfrentar cualquier cosa que vivamos, por difícil que sea, cuando llegue el momento. Yo no sé qué haría sin mi esposa. No sé, sinceramente. Pero lo sabré si llega el momento. A veces me encuentro en mi casa con pensamientos muy nostálgicos de no sé qué voy a hacer cuando los chicos se vayan de la casa. Hoy veo las paredes rayadas y digo, bueno, algún día se van a ir. Y digo, ay, un día se van a ir. Yo no sé qué va a hacer de mí cuando eso pase, pero Dios me va a dar las fuerzas cuando eso pase. Este texto es muy realista.
Muy realista en el sentido que la vida cristiana es un andar diario en un mundo caído, donde todos los días estamos expuestos a preocupaciones. Las cosas malas le suceden muchas veces al que cree y al que no cree. Y esto no quiere decir que a Dios no le importe. Simplemente quiere decir que los creyentes estamos en medio de un mundo caído y no debemos dejar que esos pensamientos de preocupación nos haga creer que a Dios no le interesa lo que está pasando. San Agustín dijo: Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón solamente está quieto cuando descansa en ti. Yo todos los días tengo que lidiar con mis propios sentimientos de ansiedad. Y además acompaño a otras personas con sus sentimientos de ansiedad. Y a veces esos sentimientos de ansiedad han mermado tanto su confianza en Dios que se sienten totalmente rechazados. He estado con hermanos que cuando hacen ese balance entre fe y ansiedad, al fin y al cabo dicen: soy demasiado ansioso para ser salvo. Soy demasiado ansioso para pensar que Dios me tiene en el hueco de su mano. Bueno, mi respuesta a ese tipo de pensamientos es: supongamos que estamos en una carrera de autos y estás compitiendo y tu enemigo ve que le estás ganando. Así que lanza un poco de lodo, así de barro, al parabrisas. Pues el hecho de que temporalmente tu visión no sea muy clara y que a veces puedes girar ahí bruscamente, no significa que estás fuera de la carrera. Ciertamente no significa que estás inclusive en la pista incorrecta. Si estuvieras en la pista incorrecta, el que está compitiendo contigo no te lanza lodo, te lanza burlas, anda en contravía, ¿verdad? Lo único que significa que a veces tengamos barro en el parabrisas no es que estemos excluidos de la carrera. Solo significa que tenemos que usar el limpia parabrisas y limpiar el vidrio de vez en cuando. Cuando la ansiedad nos golpea y nos nubla la visión de la gloria de Dios, la grandeza de Cristo y de sus planes para con nosotros, no significa que no tenemos fe o que no iremos al cielo. Significa que tenemos una fe que está siendo probada. El primer golpe, pues, puede ser que nos haga dudar de algunas promesas y que nos resbalemos en algún tiempo. Pero lo grandioso de la gracia del Señor es que estamos en la carrera y conocemos el final. Vamos a llegar a la meta. No por nuestra resistencia, sino por su gracia. El Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Veamos qué no dice el salmista. El salmista no dice: yo nunca temo. No. El salmista dice: en el día en que yo temo, yo confío. El temor nos ataca y la lucha empieza. La Biblia no asume que el creyente no va a tener ansiedad. Va a tener ansiedad. Lo que nos dice la palabra es cómo pelear contra ella. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, esta palabra yo la he estudiado no sé cuántas veces, pero hasta hace poco para mí tuvo un sentido tan precioso como hace poco que lo estudiamos en el grupo de jóvenes. 1 Pedro capítulo 5, 7, el apóstol dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Volvemos a qué no dice Pedro. Pedro no dice: nunca tendré ansiedad y nunca podré echarle nada al Señor. No. Pedro conoce muy bien qué es ansiedad. Y dice: tengo un quintal de ansiedad. Sé dónde echarlo. Y nos está invitando a nosotros: echando toda vuestra ansiedad porque Él cuida de nosotros. Vean qué tremendo negocio. Ansiedad y cuidado de Dios. Traiga su ansiedad
¿Y cuál es el intercambio? Cuidado de Dios. Es un negocio redondo, ¿o no? Cuando el lodo cae en nuestro parabrisas y perdemos temporalmente ese camino, la palabra nos puede devolver la visión. La clave que tenemos en este texto es: enfrentaremos los problemas de hoy con las fuerzas de hoy. No deberíamos empezar a enfrentar los problemas de mañana hasta mañana. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos las fuerzas de mañana. Tenemos solo las de hoy. Para vencer la preocupación debemos utilizar las fuerzas de Dios. Porque Dios desea que nosotros podamos seguir creciendo en santidad. Y esos logros de hoy pueden ser lecciones para mañana. Creo que una de las formas más importantes de practicar realmente esto es a través de nuestra gratitud a Dios. Recordándonos qué bueno ha sido el Señor en el pasado. Qué bueno ha sido el Señor hoy. Eso nos da seguridad de que Dios va a estar en el futuro. Una manera de invertir la tendencia hacia la tendencia de la ansiedad es hacer una pausa en nuestra mente y cambiar ese ¿y qué va a pasar? Por Dios va a estar ahí. ¿Qué va a pasar? No, Dios va a estar ahí. Para luchar contra la ansiedad debemos luchar contra la incredulidad. ¿Y cómo luchamos contra la incredulidad? La única forma que yo he encontrado para luchar contra mi propia incredulidad es ir desesperadamente a la palabra del Señor. Yo tengo algo que en mi casa yo llamo mi arsenal de limpiaparabrisas. Yo soy de escribir y de guardar papelitos, porque yo guardo muchas cosas. El único problema es que se me olvidan dónde están. Pero cuando estoy en crisis, yo tengo esos textos que son el ancla en esos momentos, son mis salvavidas. Yo sé, ok, estoy luchando con ansiedad en esta cosa. Ok, voy a mi arsenal. Yo tengo mucha ansiedad cuando tengo que empezar un nuevo proyecto, pero mucha. O sea, a veces la gente dice, uy, ¿qué fe tiene usted? No, para nada, para nada. Pero cada vez que yo lucho con esa ansiedad, yo en mi arsenal tengo Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes. Cuando yo, sirvo al Señor en este ministerio desde hace 4 años y a veces no crean, yo llego a la casa después de una consejería y el que necesita consejería soy yo. Y pobre mi esposa, porque ella es mi terapeuta, y ella me tiene que escuchar todo. Entonces a veces tengo ansiedad y digo, ¿realmente será útil lo que estoy haciendo para el Señor? Entonces ella siempre me recuerda allá, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envíe. La única forma en que mi alma encuentra paz es que su misma palabra me recuerda que no se trata de lo que yo les digo a ustedes, se trata de la palabra del Señor que no vuelve vacía y todo vuelve a tener sentido. Cuando yo tengo ansiedad porque me siento demasiado débil de hacer mi trabajo, pues voy a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La ansiedad tiene razón, soy demasiado débil, pero la palabra de Dios tiene todavía más razón. Él se muestra en medio de mi debilidad. Cuando tengo ansiedad porque tengo que tomar decisiones del futuro, pues el Salmo 32:8 me recuerda, y te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar.
sobre ti fijaré mis ojos. A veces me pasa cosas, yo he tenido como 4 veces COVID psicológico nada más, ¿verdad? No, estoy enfermo. Debo estar enfermo. Tengo todos los síntomas, no huelo nada. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Esto es un gran recordatorio. Aunque pasemos por tribulación, aunque pasemos por alguna prueba, sabemos qué va a pasar. Sí, vamos a crecer en paciencia, en esperanza, y el Señor no nos avergüenza. Bueno, a veces he tenido también pensamientos de que me estoy volviendo viejo. Así que recuerdo Isaías 46:4. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Yo digo, y si me hago viejo y nadie me puede soportar, Dios me recuerda. Hasta la vejez, Él mismo me va a soportar. Cuando tengo ansiedad sobre morir, recuerdo Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los vivos como de los que mueren. Aún si pasamos por la muerte, el Señor sigue siendo nuestro Dios. Es fácil vencer la ansiedad con las armas correctas. Cuando tengo ansiedad de que me falta fe, de que se derrumba el mundo, de que la incredulidad está ganando muchos pasos, digo, ¿y será que voy a terminar bien? Recuerdo Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay ansiedad. El que empezó la buena obra, la va a terminar. Por intensas que sean nuestras preocupaciones hoy, no pueden cambiar nuestra identidad y lo que Dios está haciendo. Tenemos que entender que Dios nos da un pan diario en su palabra, el pan cotidiano, el pan de cada día, para hacernos entender que Él va a cuidar de nosotros hoy y de mañana. Nuestra ansiedad tiene razón, no sabemos qué va a pasar mañana, pero la palabra tiene más razón todavía. El Padre sí sabe qué va a hacer con nosotros mañana. Digamos como el salmista, alaba alma mía al Señor. La clave, mis hermanos, y quiero que esto les quede y se lo lleven para la casa, tenemos que volver a leer la Escritura con ojos de necesidad. Un gran problema que yo veo en el creyente en general es que lee la Escritura diciendo, ya lo leí. Pero cuando leemos la Escritura como diciendo, esto es lo único que fundamenta mi vida, no son pastillas para aliviar un dolor pasajero, es el único alimento para nuestra alma. Ahí la palabra empieza a llenar toda ansiedad. Oramos como el salmista. Oramos diciendo, alma mía, alaba a tu Señor. Cantaré mientras viva. No confiaré en mí. Bienaventurado, cuyo Dios es su ayudador, cuya esperanza está en Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el que guarda verdad para siempre, el que hace justicia, el que da pan al hambriento, libertad al cautivo, el que abre ojos a los que no ven, el que levanta al caído, el que ama a los justos.
Oramos. Señor y buen Dios, tu palabra es más que suficiente. Tu palabra de Génesis a Apocalipsis nos recuerda que todo se trata de ti, que definitivamente todas las cosas se sostienen solo por tu gracia. En medio de una pandemia de ansiedad, tú conoces nuestro corazón. Hoy reconocemos que el único puerto seguro donde nuestra alma puede descansar es en tu palabra. Al entender tu palabra, Señor, ayúdanos a leerla con ojos de una hambre desesperada. Y es que ¿a dónde más vamos a ir? Como decía el salmista, aún la ayuda del hombre es limitada. Pero solo tú, Señor, sostienes todas las cosas. Que nuestra alma, Señor, hoy te alabe por lo que tú vas a hacer, pero sobre todas las cosas, por quien tú eres. Que en medio de nuestras luchas, en medio de nuestra ansiedad, de nuestra incertidumbre, de nuestra debilidad, aún de nuestro propio entendimiento, tú nos muestres que tú eres más que suficiente, que tu palabra es más que suficiente. Por sus llagas sano soy, por su cruz hoy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció.
victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Él venció. Él venció nuestra incredulidad. Ni la muerte podrá separarnos de su inmenso amor. Señor, gracias. Gracias por hacernos entender que tú has ganado. Aunque nuestra alma a veces se revuelve toda con ciertos pensamientos. Gracias por hoy recordarle a nuestra alma que tú eres el que la sostiene. Gracias porque tú eres Dios. Y gracias porque nosotros no somos Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo y lo que nos inspiras a hacer. Que podamos buscar tu reino y tu justicia con este maravilloso motor de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Si hay un poco de lodo todavía en nuestra vista, Señor, ayúdanos a que con tu palabra esos pensamientos poco a poco se vayan diluyendo delante del resplandor glorioso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Amén y amén. Muchas gracias. Wow, qué bueno es Dios, ¿verdad? Mis hermanos, todo lo bueno pasa demasiado rápido, ¿verdad? Ya tenemos que irnos. Así que algunos mensajes, algunos recordatorios. Bueno, cada 15 días estudiamos el libro de Apocalipsis. Si alguno está interesado en hacerlo con nosotros, es vía Zoom. Es súper fácil y bastante práctico. Cada uno va aportando cosas al texto. Y hemos aprendido un montón. Ya vamos por la mitad del libro. Así que si desea participar, pues nada más se comunica con nosotros. El día 18, que es el próximo sábado, vamos a hacer un estudio bíblico de las doctrinas fundamentales de la gracia. Es un grupo que empieza nuevo, es también por vía Zoom. Ya hay otro grupo presencial que empezó hace 2 semanas. Entonces, si desean participar en estas 8 lecciones, son los días sábados de 4 a 5 de la tarde. Entonces quedan totalmente invitados. Y sin más ni más, ¿les parece si nos ponemos en pie y hacemos nuestra oración final? Agradeciéndole al Señor por su palabra. Padre y buen Dios, gracias porque tú eres el que edifica tu iglesia. Gracias porque definitivamente tú eres el buen pastor, que conoces la profundidad de nuestra alma. Y nuestra alma tiene ese diseño precioso, ese diseño de un contenedor que abriga tu precioso evangelio. Rogamos, Padre Celestial, que podamos seguir creciendo a la imagen de Cristo Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor. Yo pido, Señor, por mis hermanos, los que están acá, los que están en casa, para que tú los bendigas y los guardes. Para que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y los inundes en sus vidas, en sus trabajos, en sus familias, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz que vence toda incredulidad. Y ayúdanos
en una forma especial, Señor, en esta semana, a tener hambre y sed por tu palabra. No como el que busca una pastilla, sino como aquel que entiende que es lo único que puede satisfacer su hambre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias a todos, mis hermanos.